Bien, tenemos por aquí unas relaciones entre estas tres identidades trigonométricas y seis más nuevas. Estas tres ya las he demostrado en un video anterior, que son las identidades trigonométricas para seno, coseno y tangente en suma de ángulos. Las demostramos a través de estos dos triángulos rectángulos que tengo por aquí, uno con un ángulo alfa y otro con un ángulo beta, en uno de sus ángulos internos. A partir de estas tres que ya se demostraron, vamos a generar seis nuevas. Se pueden generar más, pero por ahora nos quedamos con seis nuevas, que son identidades trigonométricas en diferencia o en resta de ángulos y en ángulos dobles. También se podría aparecer en ángulos triples y otras que podríamos derivar de acá. Pero por ahora nos quedamos aquí. Y es muy interesante porque siempre nos aprendemos estas identidades o estas fórmulas de una manera muy mecánica, pero no sabemos por qué ni de dónde vienen. El por qué y de dónde vienen parten de aquí de estos triángulos. De estos dos se deducen estas tres y luego se derivan en estas seis y las demás que vienen más adelante. Entonces, ¿cómo llegamos a estas seis? Bueno, para eso hay que recordar un concepto de paridad de la función, si es par o es impar. Y antes de eso hay que recordar cómo son las funciones coseno. Esta, por ejemplo, que he dibujado aquí a mano, he dibujado un poco a mano, sí que tiene algunas imprecisiones, pero más o menos es así. Tenemos seno y tenemos tangente. Aquí ya tenemos estas tres funciones que nosotros vamos a definir su paridad. ¿Cómo miramos la paridad en una gráfica? Entonces, nosotros decimos que una función es par cuando se refleja o cuando tiene simetría respecto a y. Entonces es como si en y colocáramos un espejo. Si nosotros colocamos un espejo en y, colocamos aquí la gráfica de la función, vemos cómo se refleja en ese espejo en y. Una función es impar cuando el espejo está en el origen. Es como si trazáramos aquí un espejo. Entonces, si nosotros trazáramos un espejo por acá, a ver si soy capaz de dibujarlo, colocáramos aquí un espejo en ese origen y graficáramos aquí, veríamos cómo esa gráfica se refleja en ese espejo, en el origen. Entonces tiene simetría respecto al origen y en ese caso sería impar. Entonces es muy fácil ver que este señor va a ser par porque se refleja respecto, tiene simetría respecto a y. Y estas dos son impares porque tiene simetría respecto al origen. También se pueden decir que son pares, de hecho, o impares. Una función es par. A ver, lo escribo por acá. Una función es par si la función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x. Y es impar si la función evaluada en x es igual a menos la función evaluada en menos x. Entonces, vamos a hacerlo con el coseno y con el seno, que son más sencillas. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene, voy a dibujar por aquí, siempre es bueno tener una circunferencia unitaria. Son de gran ayuda. Cuando uno tiene coseno, imagínense coseno de 30. Coseno de 30 grados, ojo acá, voy a marcar 30 grados. Y voy a marcar en azulito, o bueno, no, en verde, que tiene el mismo coseno. En verde, por allá en algunos videos veíamos que el componente en x dentro de la circunferencia unitaria correspondía a coseno de x. Y el componente y dentro de la circunferencia unitaria correspondía a seno de y. Entonces por aquí lo tengo. Suponiendo que nosotros hemos marcado un ángulo de 30 grados. 30 grados por acá. Si se fijan,
vamos a tener coseno, que es este verde, igual ¿para quién? Para el ángulo que se ha medido. Esto es un ángulo de forma positiva que se mide contra las manecillas del reloj. Para el ángulo que se ha medido a favor de las manecillas del reloj. ¿Y qué pasa cuando uno dibuja un ángulo a favor de las manecillas del reloj? Queda negativo. Eso se ve o se ha visto hace mucho tiempo. Queda un poco chueco, pero digamos que es 30 también. Entonces nos quedaría negativo. Nos quedaría menos 30. Menos 30. Por acá. Este ángulo sería de menos 30. Si se dan cuenta y si recuerdan lo de circunferencia unitaria que se explicó hace mucho tiempo, coseno, que es x, es el mismo para los dos, tanto para 30 como para menos 30. O sea, esta función como tal, ese valor de y que va a asumir, coseno de 30 o coseno de menos 30 es lo mismo. O sea, f de x, que en este caso sería mi coseno, o f de menos x son iguales. O sea, si por aquí marcara 30 y aquí marcara menos 30, por aquí marco 30 y por aquí marco menos 30, pues su valor en y va a ser igual. Eso significa que la función es par. ¿Qué pasa con... ¿Qué va a pasar? Ojo, ¿qué va a pasar con el seno? Porque es impar. Entonces, fíjense que aquí me da esta altura en y. Ese es el valor de seno de 30. Si yo hago seno de menos 30, me va a dar la misma altura, pero negativo. Entonces no me va a quedar igual. Me va a quedar la misma altura, pero negativa. O sea, este rojito tienen la misma altura, pero uno es positiva y otro negativa. Entonces, ¿qué se debería hacer? Pues multiplicar el de abajo por negativo, menos f de menos x. Quedaría igual al de arriba, quedarían los dos con el mismo signo. Entonces, en ese caso, diríamos que la función es impar. Pasa lo mismo con la tangente. Entonces, ¿de aquí qué podemos deducir? De aquí nosotros podemos deducir fácilmente que seno de alfa es igual, como seno y tangente son impares, entonces seno de alfa sería igual a menos seno de menos alfa. Coseno de alfa, como esta función coseno es par, entonces coseno de alfa es igual a coseno de menos alfa. Y tangente, como es impar, aquí sí la podemos ver que tiene simetría respecto al origen. Simetría respecto al origen, si hay simetría respecto al origen es impar, o la podemos verificar aquí con esta condición. Y simetría respecto a y es par. Entonces tangente de alfa será igual a menos tangente de menos alfa. Entonces es que uno es capaz de, a partir de estas tres, deducir estas tres que tienen diferencia. Y es lo que vamos a ver. Entonces va a ser muy sencillo. Permítanme y borro esto que he puesto por aquí. Bien, como les decía, a partir de estas tres igualdades que tengo aquí, voy a tratar de deducir las identidades, las tres identidades que tengo aquí en resta de ángulos para seno, coseno y tangente, partiendo de estas tres identidades que tenía anteriormente y que había deducido correctamente de estos dos triángulos rectángulos que teníamos al inicio, que he mostrado en el anterior video. Entonces recordemos que para la primera tengo seno de alfa más beta, pero ese más beta lo voy a colocar como más menos beta para que me quede negativo. Eso, de acuerdo a esta identidad trigonométrica para suma de ángulos, me quedaría que es igual a seno de alfa por coseno de beta. Pero ¿quién es beta? Beta es
el ángulo marcado como negativo, más seno de beta. Pero ¿quién es beta? Otra vez está negativo por coseno de alfa. Y aquí es donde nosotros vemos la nueva identidad. ¿Cómo así que la nueva identidad? Sí, seno de alfa va a quedar igual. Aquí no hay problema. Beta negativo. Recordemos que coseno como función tiene la propiedad de ser par. En paridad es par. Entonces coseno de alfa y coseno de menos alfa es lo mismo. O sea que coseno de beta y coseno de menos beta. Entonces, para dejar todo como positivo, lo mejor es dejar aquí coseno de beta. ¿Por qué? Porque coseno de menos beta y coseno de beta es lo mismo. Aquí es donde vamos a tener como el pequeño cambio. Seno de menos beta, ¿a qué es igual? Seno de alfa es igual a menos seno de menos alfa. Yo aquí, ¿qué tengo? Tengo seno de menos alfa. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Yo tengo seno de alfa es igual a menos seno de menos alfa. Yo tengo son solamente seno de menos alfa. Este menos de cierta manera me estorba. ¿Cómo lo quito? Multiplico toda la expresión por menos 1. Eso me haría que me quedara menos seno de alfa. Al multiplicar esto por menos 1 me queda positivo, me queda seno de menos alfa. Ojo aquí, ese menos, si yo multiplico todo por menos 1, ese menos no va a modificar lo que está por dentro de la función. Entonces me queda que seno de menos alfa vale menos seno de alfa. O sea que aquí me quedaría menos seno de, en este caso no es alfa, sino es beta. Y como coseno está ya positivo, pues nos queda coseno de alfa. ¿Cuál es la finalidad acá? Pues dejar todos los ángulos positivos. Esa es la finalidad. ¿Sí? Para tener como mayor claridad en estas identidades. Cuando estamos restando, entonces queda claro que la identidad de seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. ¿Y esto de dónde se saca? Bueno, se saca de la identidad en suma aplicando las propiedades de estas funciones seno, coseno y tangente de paridad. Lo mismo va a pasar con el coseno. Con el coseno, a partir de la identidad en suma, que es coseno de alfa, volvemos a hacer lo mismo, más menos beta, que sería igual a coseno por coseno de beta, pero beta es negativo, recordemos, menos seno de alfa, seno de beta, pero beta recordemos que es negativo. Entonces aquí nos queda que coseno de alfa menos beta es igual. Aquí no tenemos problema, ¿por qué? Porque recordemos que coseno, la función es par. O sea que coseno de menos beta o coseno de beta es lo mismo. O sea que yo puedo escribir esto como coseno de alfa por coseno de beta tranquilamente. ¿Por qué? Porque coseno de menos beta y coseno de beta es lo mismo. Aquí es donde tenemos el problema. ¿Por qué? Porque seno de menos beta, como lo demostré anteriormente, el seno de menos beta o menos alfa pues, es igual a menos seno del ángulo. Entonces me quedaría, si esto queda como negativo, con este negativo pasaría a ser positivo. Entonces nos queda más seno de alfa, seno de beta. Y aquí nos queda esta identidad. Entonces de ahí es donde sale. Lo interesante no es aprender de dónde, perdón, lo interesante no es aprenderse las identidades de memoria, no. Lo interesante es saber de dónde vienen y por qué las aplicamos. Es chévere. Lo mismo pasaría con la tangente. Tangente, entonces nos queda tangente de alfa más menos
beta. Eso sería igual a tangente de alfa más tangente de menos beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de menos beta. Entonces eso nos queda tangente de alfa menos beta es igual. Pues tangente de alfa como tal, pues nos queda tangente de alfa. Ya está positivo. Tangente de menos beta. Entonces, recordemos que tangente, la función tangente, es impar. Así que, como tal, nos va a quedar que tangente de alfa es igual a menos tangente de menos alfa. Por lo tanto, si despejamos acá, nos quedaría que tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Entonces, menos, aquí en este caso, como estamos hablando de tangente de beta, pues nos quedaría menos tangente de beta. Hacemos lo mismo que con el seno y se darán cuenta que les queda de esta manera. Abajo, ¿qué va a pasar? Pues nos queda 1. Recuerden, tangente de menos beta. Si lo despejamos de aquí, tangente de menos beta, pues cambien aquí alfa por beta. La manera como se enuncia. Tangente de menos beta sería igual a menos tangente de beta. Entonces, el menos que me va a dar acá, multiplicado por este menos, me daría más. Y ya tangente de alfa queda positivo, porque ya está positivo. Y nos queda tangente de beta. Recuerda que este tangente de beta se convierte en tangente de beta al saber que la función tangente es impar. Y para ángulos dobles es sumamente sencillo también. ¿Por qué? Porque aplicando lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos seno. Yo quiero un ángulo doble. Un ángulo doble, el doble de alguna cosa es sumarlo dos veces, es básico. Entonces sería alfa más alfa. Esto ya es el doble de un ángulo. ¿Sí? Entonces esto será igual. Si aplicamos la misma identidad que tenemos arriba, sería seno de alfa, coseno de alfa, más seno de alfa. Tengo dos cosas iguales que se suman. Entonces seno, aquí estos dos cosas iguales que se suman, 2 alfa. Un ángulo doble será igual a 2 veces seno de alfa, coseno de alfa. Bastante sencillo. Entonces de ahí es donde sale la identidad de ángulos dobles para seno. Para coseno, el mismo cuento, el mismo cuento. Con este de acá lo podemos sacar. Tenemos coseno. Quiero un ángulo doble, pues sumo 2 veces el mismo ángulo. Entonces quedaría coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa. ¿Sí? Estamos aplicando esta. O sea que coseno de 2 alfa será igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Ojo con confundir esta con la identidad pitagórica, la primera que vemos. Ojo con confundirla. Esa dice que es que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. No la confundan. Esta es una identidad para ángulos dobles con coseno. Bastante sencilla, se deduce de acá. Y para tangente, ya para acabar, entonces tenemos lo mismo. A partir de la suma de ángulos, pues establecemos un ángulo doble para tangente. Entonces tangente de alfa más alfa será igual a tangente de alfa, que le sumo más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa
tangente de alfa. Ya resolviendo esto, pues queda tangente de 2 alfa será igual, si tengo lo mismo sumando, entonces me quedaría dos veces eso mismo que estoy sumando, 2 tangente de alfa, sobre 1 menos el cuadrado de alfa. Entonces ahí ya está. Y de aquí es donde salen esas identidades tan chéveres que nos gusta utilizar. Entonces bastante sencillo de ver. Y bueno, se aprende de dónde sale.